Aló chicos, ¿me escuchan? Sí, profesor. Ya, ok. Que compartí pantalla y se cortó medio raro. Ahorita voy a volver a compartir pantalla. Bien chicos, ¿pueden ver las diapositivas? Me confirman por favor por el micro. ¿Pueden visualizar las diapositivas? Aló chicos. Sí, sí se ve, profesor. Ya. A ver, estábamos viendo el estado de situación financiera o balance general. Entonces, hablamos sobre sus componentes, ¿no? El primero de ellos hablamos sobre el activo, que se clasifica en activo corriente y no corriente, ¿no? El activo no corriente está representado a corto plazo, ¿no? Lo que la empresa va a usar continuamente todos los meses en sus operaciones. Eso es lo que representa el activo corriente y también representa el pasivo corriente, ¿ya? Y el activo no corriente, pues, no representa el largo plazo. Característica del activo corriente, dijimos que eran fácilmente se podía convertir en dinero, ¿ya? Se podía volver líquido, liquidez, ¿sí? Entonces ahí estaban los elementos de la clase uno, 2 y 3. Bueno, clase uno y 2, perdón, clase uno y 2, ¿ya? Entonces dentro de la clase uno teníamos los activos disponibles y el activo exigible, y en la clase 2 teníamos el activo realizable, ¿no? Mientras que en la clase 3 tenemos el activo no corriente, que es el activo inmovilizado. Bien, y vamos a entrar a ver el tema de los pasivos. Ya vamos a terminar rápidamente lo que es el balance y el estado de situación financiera. Cuando hablamos del pasivo, ¿no? Ya saben ustedes que representan obligaciones por parte de la empresa, ¿ya? Entonces son obligaciones que contraemos con terceros, ¿no? Y que tenemos que asumir y cancelar, ¿no? Dentro de estos pasivos vamos a tener igual que el activo corriente, el pasivo corriente y no corriente, ¿no? De corto y largo plazo. Entonces, ¿qué es el pasivo corriente? Representa la deuda u obligaciones de la empresa con vencimiento en los próximos 12 meses, ¿no? A la fecha, a los 12 meses, a la fecha de los estados financieros. Ahí tenemos sobregiros bancarios, obligaciones financieras, tributos por pagar, remuneraciones por pagar a los trabajadores, cuentas por pagar comerciales a terceros, ¿no? Y cuentas por pagar diversas. En el pasivo no corriente son deudas a largo plazo, más de 12 meses. Generalmente van a ser préstamos, ¿no? Que se van a adquirir por invertir en activo no corriente. Ya va a ser con entidades bancarias, pagaderos a más de un año, 5, 6, 10 años, depende del tamaño de la inversión. Patrimonio, ¿no? Constituye el aporte de los socios o accionistas y representa el financiamiento de la empresa con recursos propios. Agrupa los resultados de las operaciones. Si existe utilidad, el patrimonio aumentará, y a la inversa, si existe pérdida, el patrimonio disminuirá. La parte residual de los activos de la entidad, ¿no? Una vez deducidos todos sus pasivos. Dentro del patrimonio tenemos el capital, ¿no? Que es el aporte de los socios, el capital adicional, que incluye las donaciones recibidas en efectivo o en especies, ¿no? Las primas de emisión, la participación patrimonial de los trabajadores y el excedente de revaluación, ¿no? Que representa el incremento neto del valor de los bienes del activo fijo que fueron revaluados para corregir las fluctuaciones monetarias o el periodo de dichos bienes.
Entonces acá tenemos un ejemplo del estado de situación financiera, ¿no? Con todos sus elementos, del activo, pasivo y patrimonio, ¿no? Ya sabemos, ya está por demás que se tiene que cumplir la ecuación contable, ¿no? El activo es igual al pasivo más patrimonio. El estado de resultados, ¿no? Acá vamos a analizar la gestión económica de la empresa, vamos a ver si hemos ganado o perdido, ¿no? Entonces, este estado de resultados incluye los ingresos y gastos que han generado y producido respectivamente durante dicho periodo o ciclo contable, independientemente de la oportunidad en lo que se generó el movimiento real del efectivo. Acá vamos a hablar de los ingresos, ¿no? Entonces, los ingresos vamos a tener que identificar los tipos de ingresos, ¿no? El concepto general de ingresos representan los recursos que recibe el negocio por la venta de un servicio o producto, ¿no? En efectivo o en crédito. Son los ingresos por las ventas de los productos del giro del negocio, a lo que se dedica la empresa. ¿Ya? Ingresos de operación. Los ingresos de operación incluyen todos los ingresos obtenidos por la venta de producto o servicio. Algunos ejemplos representativos son las cuentas de ingresos por servicio, de honorarios o ventas. Y también tenemos otros ingresos que son fuera del giro del negocio o que no están relacionados con los productos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos una carpintería y hacemos muebles, ¿no? Muebles para el hogar, mesas, sillas, etcétera. Ya. ¿Qué otros ingresos podría haber en una carpintería? A ver, ¿quién me puede decir? Aparte de la venta de muebles, etcétera. ¿Qué otros ingresos podríamos tener en una carpintería? A ver qué dicen por el chat, por el micro. Ya, venta de los materiales sobrantes, ¿no? Acerrín, retazos de madera, ¿no? En una empresa industrial, ¿qué otros ingresos podríamos tener? A ver, por ejemplo, ya, una empresa educativa, a ver, somos Senati, ya, trabajamos en Senati. Ya, ¿qué otros ingresos, fuera de lo que cobran a los estudiantes por la educación, qué otros ingresos podría tener? Fuera de su giro de negocio que es capacitación. Senati, a ver, ¿qué otros ingresos? Podrían alquilar las máquinas, ¿no? A ver, en las oficinas administrativas de operación, ¿se usa papel? ¿No? ¿Se sacan fotocopias para los exámenes? Pues todo ese papel, toda esa documentación, cuando ya no nos sirve, ¿qué podemos hacer con el papel? Lo reciclamos, ¿no? Lo vendemos, ¿no? A Papelera Panamericana, acá en Arequipa, ¿no? Y obtener ingresos, ¿no? Que son fuera del giro principal, que en este caso es capacitación, ¿ya? Entonces, se pueden producir pesitos ingresos fuera del principal, ya fuera del ingreso principal. Y eso no está mal, ¿no? A veces, por ejemplo, puede ser una vez, si no me equivoco, creo que Senati también agarró, participó para hacer las revisiones técnicas y comenzaron a hacer revisiones técnicas, ¿no? De paso que sus estudiantes practicaban, pero ahí es otro ingreso fuera del ingreso principal. Entonces ahí tenemos otros ingresos, ¿no? Por ejemplo, ahorita la UNSA en este tema de pandemia, ¿qué está haciendo? ¿Qué otros ingresos está generando la UNSA? Fuera de los exámenes de admisión, se preunsa, maestría, doctorado, ¿no? El tema de inglés, capacitación de computación, la venta de oxígeno, muy bien, Flor, ¿no? Entonces la UNSA está vendiendo oxígeno, ¿no? Entonces, otros ingresos, ¿no? Y más bien, por lo que está vendiendo barato, en Arequipa no están subiendo mucho el precio del oxígeno como en otras ciudades del Perú.
Gracias a Dios, porque si no, imagínense cómo estaría la gente desesperada con todo lo que se gasta con esa enfermedad. A ver, gastos. Los gastos son activos que se han usado o consumido en el negocio con el fin de obtener ingresos, ¿no? Este concepto disminuye el capital del negocio. Algunos tipos de gastos son los sueldos, los salarios que se pagan a los empleados, las primas de seguros, servicios y, servicios públicos. Bien, ¿no? ¿Qué más tenemos? Como consecuencia de comparar los ingresos con los gastos se genera la utilidad o la pérdida. Los gastos de una empresa pueden clasificarse en gastos de operación, gastos de ventas, administración y gastos financieros, ¿no? Vamos a tener los gastos de administración, que son obviamente los que se producen en las áreas administrativas. Son aquellos en los que se incurre para mantener el funcionamiento de la dirección y administración de la empresa. Estos gastos no están relacionados directamente con las operaciones que le proporcionan ingresos, pero son necesarios. Y el gasto de ventas, obviamente, lo que se produce en el área de ventas, ¿no? Publicidad, sueldo del personal de ventas, comisiones, etcétera. Y los gastos financieros que se producen, obviamente, por el pago, pues, de préstamos y otros tipos de operaciones. ¿No? Son aquellos gastos incurridos en actividades relacionadas con el financiamiento de la empresa, ¿no? Buscamos financiamiento para adquirir, ¿no? Activos. ¿Ya? Una de las cuentas más representativas que podemos encontrar en estos gastos financieros son los intereses por préstamos contraídos con empresas. A ver, vamos a aclarar un poco este tema de gastos. Ya han hecho ustedes el curso de costos por servicios, me han dicho, ¿no? Que llevaron. Bien. Ya nos están diciendo en el estado de resultados, ¿no? A ver, en el estado de resultados, ¿no? Que tenemos ahí los gastos de administración, de ventas, gastos financieros. La suma de los gastos de administración, gastos de ventas y gastos financieros, ustedes, cuando tenían que calcular el costo total, ¿no? La suma de estos tres venían a ser los costos de distribución. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Los costos de distribución. Pero cuando hablábamos del costo de ventas, ¿no? ¿Por qué el costo de ventas está en el estado de resultados? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué el costo de ventas? ¿Qué es lo que nosotros hemos calculado cuando hemos hecho el CARDEX? ¿No? Cuando hicimos el CARDEX calculamos el costo de ventas o el consumo de la mercadería, ¿no? Y cuando vendemos pues, los productos, el costo de esos productos que hemos vendido, ¿por qué van al costo de ventas en el estado de resultados? ¿Cuál es la diferencia entre costo y gasto? A ustedes díganme por el chat. No me acuerdo, profe, sí me acuerdo. A ver, ¿cuál es la diferencia entre costo y gasto? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Ya han hecho costos, me han dicho. Sí, ya han hecho costos, ¿no? Chicos, ¿están ahí? Rodrigo, Ruth, Jessica. ¿Cuál es la diferencia entre costo y gasto? Hay características, díganme características del costo y características del gasto. A ver, por favor. A ver, Geraldo, Carla, Ana, Lucía, Jacqueline. Características del costo y características del gasto. A ver, comenzamos con el costo. ¿Cuáles son características del costo? A ver, chicos, vamos. Eulalia, Caterine, vamos. A ver. A ver, Rodrigo nos dice, el costo es la inversión que retorna. ¿Ya? El costo nos va a generar un beneficio económico a futuro, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? Eulalia nos dice, el costo es una inversión necesaria para producir un producto en particular. Gasto es el desembolso de dinero que se hace para realizar cada una de las actividades
que se necesita para la producción de dicho producto. ¿Ya? El gasto es la disminución del capital. ¿Ya? Pero por qué el costo se convierte en gasto? A ver, vamos con lo que dice Rodrigo, ¿no? Rodrigo ha dicho, no, el costo nos va a generar un beneficio económico a futuro. Y el gasto, el beneficio, ¿qué pasó con el beneficio económico en el gasto? ¿Se va a producir a futuro o ya se realizó? Ya se realizó, ¿no? Muy bien, Ruth. Entonces, mire, el costo, ya, nosotros fabricamos un producto X. ¿Ok? Ya saben que todo lo que es costo es planta, producción, ¿sí? Ya. Fabricamos un producto X y terminamos de producirlo, está en almacén, hasta que yo no lo venda, hasta que yo no lo venda ese producto terminado, eso va a ser costo. ¿Por qué? Porque se cumple justamente lo que dijo Rodrigo, el costo me va a generar un beneficio económico a futuro, ¿ya? Vendí el producto. Al momento de vender el producto, ¿no? ¿Se genera un beneficio económico? Sí, ¿por qué? Te están pagando por los zapatos, 150, 120, ya te pagaron. ¿Tú qué vas a hacer contra ese ingreso? Le vas a restar los costos y los gastos que como bien dice Eulalia, ¿no? Se realizan, ¿no? Para vender este producto, colocar este producto. Entonces restamos los costos y los gastos y lo que nos queda pues es nuestra ganancia, ¿sí? O también le sacamos los impuestos, ¿no? Entonces, cuando nosotros vendemos el producto, el beneficio ya se produjo, ya se realizó. Y cuando pasa eso, ya, automáticamente este producto terminado que se consideraba costo, al momento de venderse, ¿no? Y restar todo lo que hemos mencionado, va a formar parte del gasto. Específicamente esto va a entrar al estado de resultados y lo vamos a ver en el costo de ventas. ¿Ya? En el costo de ventas. ¿Ya? Entonces, ustedes cuando han hecho costos, pues, por ejemplo, yo lo primero que le digo a los chicos, costo, gasto, pérdida, todos son parte de un mismo costal, ¿no? ¿Por qué? Porque al final todo lo tenemos que deducir pues, para determinar nuestra ganancia, ¿ya? Entonces, dentro de ese costal, no al final todo se va a asumir, todo se va a restar, cada uno tiene sus características, ¿no? Pero al final el costo se va a convertir en gasto. La pérdida también es un gasto, pero que tiene sus características. Una de las características de la pérdida respecto al beneficio, ¿cómo es la pérdida respecto al beneficio? ¿Qué pasa con el beneficio económico en la pérdida? ¿Se produce o se produce un beneficio económico o nunca se produce en la pérdida? ¿Qué dicen ustedes? En la pérdida, ¿se produce un beneficio económico, sí o no? Jacqueline, ¿se produce beneficio económico? María Titi, ¿se produce beneficio económico? No, ¿no? No se produce ningún beneficio, ¿ya? Pero tienen las mismas características del gasto, ¿ya? Ok, listo. Tenemos también otros conceptos dentro del estado de resultados, la utilidad bruta. Ya saben ustedes que la utilidad bruta es las ventas menos el costo de venta, justamente. Y tenemos la utilidad bruta, ¿no? Es el saldo inicial de las actividades de la empresa relacionadas con aspectos productivos o servicios, ¿no? Esto es importante. La utilidad bruta, ¿no? Es el saldo inicial de las actividades de la empresa relacionado con aspectos productivos o de servicio. Justamente lo que estábamos comentando. Utilidad operativa. Acá ya vamos a incurrir en los gastos de las áreas operativas. Entonces, lo primero que hemos hecho en el primer punto, utilidad bruta, es restar el costo, ¿no? El costo de la mercadería que hemos vendido, del área de planta, producción. ¿Ya?
Ahora vamos con las áreas operativas. Entonces, a esta utilidad bruta nosotros le vamos a restar pues, los gastos de administración, gastos de ventas, todo lo que tiene que ver, como dijeron sus compañeras, con la parte de gestión, ¿no? Para colocar el producto en los puntos de ventas, adquirir la materia prima, la parte de logística, etcétera, ¿no? Entonces restamos todos los gastos de gestión y vamos a obtener la utilidad operativa, ¿no? Utilidad bruta menos gastos de administración, gastos de ventas, tenemos la utilidad operativa. También hemos dicho, ¿no? ¿No? Que vamos a esta utilidad operativa le vamos a tener que restar los gastos financieros, otros gastos y sumarle ingresos financieros y otros ingresos. ¿Ya? Obviamente esos otros ingresos ya hemos mencionado que son fuera del giro del negocio, ¿no? Producto de otro tipo de, de ventas, ¿no? Que se pueden producir. ¿Ya? Y al sumar y deducir, ¿no? Al sumar los ingresos financieros y sumarle otros ingresos y a restarle los gastos financieros y restarle otros gastos, vamos a tener la utilidad antes de impuestos, ¿no? Antes de intereses e impuestos, ¿no? Y a esta utilidad es a la cual nosotros le vamos a calcular el impuesto a la renta. Que este impuesto a la renta, ¿de qué va a depender el impuesto a la renta? A ver, ¿cuánto es la tasa de impuesto a la renta? ¿Cuánto es la tasa de impuesto a la renta? ¿De qué va a depender cuando hagamos el estado de resultados que pongamos ahí la tasa? ¿De qué depende? A ver. ¿De qué depende, chicos? Vamos, chicos, ya han hecho el estado de resultados. ¿Cuánto le han puesto de tasa para calcular el impuesto a la renta? A ver, lo primero que tenemos que ver es nuestra empresa, en qué régimen tributario está. ¿Ya? Vamos a tener que ver los regímenes tributarios. ¿Ya? Entonces, viendo los regímenes tributarios, ¿ya? Vamos al régimen MIPE tributario. Ahora vamos al régimen especial a la renta. El régimen especial a la renta, los impuestos son mensuales. Y mensualmente el impuesto a la renta, la tasa es 1.5%, como tienen acá en pantalla, 1.5%. Y también mensualmente pagan el IGB el 18%. No pagas nada anual, todavía no pagas nada anual. Pero ya en el régimen MIPE tributario, los impuestos son mensuales y de carácter anual, ¿no? Mensuales ahí vas a tener por el IGB 18%. Pero de carácter anual, ¿ya? Esta tasa va a depender, pues, de las UITs que genera nuestra empresa, ¿ya? Entonces, acá tenemos, este cuadrito nos dice, ¿no? Se presenta la declaración anual. Si con la cual se regulariza el pago de impuesto a la renta dependiendo de la ganancia obtenida. Si nosotros hemos obtenido ingresos anuales mayores a 15, hasta 15 UITs, 10%. ¿Ya? Estamos hablando de anual, ¿eh? Hasta 15 UITs, 10%. Si hemos tenido ingresos mayores a 15 UITs, estamos hablando que la tasa de impuesto a la renta va a ser del 29.5%. Esto es para el régimen MIPE tributario. ¿Ya? Entonces, si nuestra empresa es de régimen MIPE tributario y yo te pongo el estado de resultados y tienes que hacerlo, pues vas a tener que ver, bueno, oye, mi empresa es, ¿cuánto ha generado de ingresos anuales? ¿Más de 15 UITs? Si es más de 15 UITs, 29.5%. Si es hasta 15 UITs, 10%. En el régimen general, ya, también igual, hay anual y mensual, ¿no? Anual, la tasa va a ser 1.5% y el IGB 18%.
pero en lo que se refiere al impuesto a la renta anual, ¿no? Anual, la tasa va a ser del 29.5%, ¿ya? Pues eso es lo que tenemos que tener en mente nosotros cuando vamos a, ¿no?, calcular la tasa del impuesto a la renta. Entonces, a la utilidad antes de intereses e impuestos le calculamos la tasa del impuesto a la renta, el cual la vamos a deducir y nos va a dar la utilidad neta o también llamada utilidad del ejercicio, ¿no? En el cual vamos a ver si hemos obtenido ganancias o pérdidas, ¿ya? Basta resaltar que cuando hablamos de utilidad bruta y utilidad operativa, hasta la utilidad operativa estamos hablando que todo esto depende de la empresa, ¿no? La utilidad bruta, hemos dicho, tiene relación con el aspecto productivo o con la prestación de servicio. Y la utilidad operativa, vamos a deducir todos los gastos de gestión. Entonces, hasta la utilidad operativa, todo tiene que ver con lo que hace la empresa. Después de la utilidad operativa, ya entran terceros, ¿no? Gastos financieros, o sea, tenemos que pagar el dinero que nos hemos hecho préstamo de una entidad financiera, que no es nuestra plata, es plata de un tercero. Tenemos que deducir el impuesto a la renta, ¿no? Pero ese impuesto a la renta no va a ser para nosotros, eso es para el Estado. Y así, ¿no? Bien, y esta es la estructura del estado de resultados o estado de ganancias y pérdidas. Listo. Estado de flujo de efectivo. ¿Qué cosa hacemos con el estado de flujo de efectivo? ¿Ya? Muchos lo relacionan con el flujo de caja, ¿no? Tienen algo de parecido, ¿no? A ver, un flujo de caja, ¿qué cosa tenemos que identificar en un flujo de caja fuera del estado de flujo de efectivo? A ver, busquen por internet, pónganme el concepto de flujo de caja. ¿Cuál es el concepto de flujo de caja? Chicos, por el chat, ¿cuál es el concepto de flujo de caja? Entradas y salidas de dinero. Ya, tenemos que... Exacto, ¿no? Entonces ahí, como dice Flor, ¿no? El flujo de caja hace referencia a las salidas y entradas y salidas de dinero. Ya. Tenemos que identificar nuestros ingresos, ¿no? Entonces, si tú tienes una tiendita, somos una bodeguita, un ejemplo simple, identificamos pues los ingresos, la venta de productos de abarrote, gaseosas, golosinas, cerveza, yo qué sé, ¿no? Tenemos agente BCP, lo que nos genera el agente BCP, recargas, etcétera. ¿Ya? Egresos, pago de alquiler, luz, agua, pago a proveedores, pago de personal, etcétera, ¿no? Hasta nosotros mismos nos ponemos un sueldo ahí en el personal. Identificamos nuestros ingresos y egresos, sumamos total ingresos y total egresos o salidas y restamos total ingresos menos total egresos. ¿Ya? Y tenemos pues nuestro flujo de caja o nuestra ganancia. Ok. Se parece al estado de flujo de efectivo, ¿por qué? Porque así como el flujo de caja identificas tus ingresos y egresos, es decir, identificas el origen del dinero, la fuente, de dónde vino, ¿sí? Y vas a identificar los egresos, las salidas. ¿En qué gastas el dinero? ¿En qué lo estás aplicando? ¿En qué lo estás usando? ¿Me entiendes? ¿No? Entonces, esa mecánica también se va a aplicar al estado de flujo de efectivo, porque el estado de flujo de efectivo, lo que vamos a buscar es determinar qué cosa hemos hecho con la plata, ¿no? Y determinar también con cuánto efectivo tenemos, ¿no? Si tenemos liquidez o no. Entonces, determinar cuáles son los orígenes, las fuentes del dinero y vamos a determinar, pues, en qué lo estamos gastando. ¿Ok? Pero una pequeña diferencia, por ejemplo, ¿cuál es? ¿No? Que, por ejemplo, la depreciación, cuando hacemos nosotros el estado de flujo de efectivo, la depreciación sí se considera. Ya la amortización también se considera. Pero cuando tú haces un flujo de caja, ¿consideras la depreciación? A ver qué me dicen ustedes. Cuando hacemos un flujo de caja, ¿vamos a considerar la depreciación? No. ¿Por qué no?
¿Por qué no consideramos la depreciación? ¿Cuál es la razón motivo? A ver, chicos. ¿La depreciación es es una salida de dinero? No, ¿no? Entonces, por esa razón, como no es una salida de dinero, ¿no? No se va a considerar la depreciación cuando hagamos un flujo de caja. Pero sí se la vamos a considerar cuando hagamos un flujo de efectivo, ¿sí? Entonces, hay dos métodos que ustedes ya han visto para realizar, pues, el estado de flujos de efectivo, ¿sí? ¿Cuáles son los dos métodos para realizar el estado de flujo de efectivo? ¿Han hecho, chicos, el estado de flujo de efectivo? Chicos, ¿han hecho estado de flujo efectivo? Sí, no. A ver, háblenme por el chat, chicos. Ya hemos dicho que tenemos que guardar comunicación. No me están respondiendo. Vamos, chicos. Jessica, Jacqueline, Ana, Flor, Carla, Luz, María Zamata, María Titi, Rodrigo, Ruth, Vivian. ¿Han hecho estado de flujo efectivo o no han hecho estado de flujo efectivo? Ya, entonces vamos a hacer para la siguiente semana un caso práctico. Vamos a hacer una monografía, ¿ya? Una monografía pequeña en la cual vamos a hacer los estados financieros. ¿Ya les parece? ¿Han hecho estado de cambios en el patrimonio neto, chicos? ¿Tampoco? Ya, también vamos a hacer un estado de cambios en el patrimonio neto. Bueno, entonces, en el estado de flujo efectivo vamos a ver cómo se está generando el efectivo, ¿no? Ahí vamos a identificar, por ejemplo, qué cosa es efectivo, qué cosas equivalentes de efectivo, ¿ya? Pues en el estado de flujo de efectivo muestra el efecto de los cambios de efectivo y equivalentes de efectivo en un periodo determinado. El estado de flujo de efectivo debe mostrar separadamente lo siguiente, ¿no? Vamos a identificar tres actividades importantes. Vamos a tener que identificar los flujos de efectivo y equivalentes de efectivo de las actividades de operación. Identificamos las actividades de operación. Como bien hemos dicho en los estados de resultados, hasta la utilidad operativa es todo lo que hace la empresa. Eso es actividad de operación. No, actividad de operación es todo lo que vamos a realizar mes a mes. Entonces, mes a mes, ¿qué tenemos? Ah, profesor, tenemos que pagar servicios básicos, impuestos a los trabajadores, al proveedor. Muy bien. ¿Qué más? Tenemos que adquirir materias primas, ¿no? Entonces, esos son actividades de operación, ¿no? Actividades de operación son los flujos de efectivo de esta actividad son generalmente consecuencia de las transacciones y otros eventos en efectivo que entran en la determinación de la utilidad, ¿no? Neta del ejercicio. Después tenemos la otra actividad que es actividad de inversión. La actividad de inversión incluye el otorgamiento y cobro de préstamos, la adquisición o venta de instrumentos de deuda o accionarios y la disposición que pueda darse a instrumentos de inversión inmueble, maquinarias y equipos y otros activos productivos que son utilizados por la empresa en la producción de bienes y servicios. Tenemos también la tercera actividad, que es la actividad de financiamiento, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es actividad de financiamiento? La actividad de financiamiento incluye la obtención de recursos de los accionistas o de terceros y el retorno de los beneficios producidos de los mismos, así como el reembolso de los montos prestados o la cancelación de obligaciones, obtención y pago de otros recursos de los acreedores y créditos a largo plazo. Entonces vamos a tener que, cuando hagamos un estado de flujo de efectivo, identificar o clasificarlo en las cuatro actividades: operación, inversión y financiamiento. Entonces, la base para la preparación del estado de flujo de efectivo son el estado de situación financiera o el balance general, ¿no? Referidos al inicio y al fin del periodo al que corresponde el estado de flujo de efectivo, y el estado de resultados, que corresponde al periodo, ¿no? Ese es al final del periodo.
Y obviamente también se tienen en cuenta las notas complementarias a los estados financieros, que ya hemos dicho que es importante. No es un estado financiero, pero sí es importante porque ahí nos va a decir qué cosa pasó con las ventas, con el equivalente efectivo, con las mercaderías, todo en forma detallada. El estado de cambios en el patrimonio neto. ¿Qué cosa es el estado de cambios en el patrimonio neto? El estado de cambios en el patrimonio neto va a reflejar los movimientos de las cuentas patrimoniales de la empresa. Esto es las variaciones del patrimonio neto del balance general durante el periodo determinado. La emisión de acciones, el reparto de dividendos, la reinversión de utilidades, el establecimiento de los distintos tipos de reservas, ¿no? Genera las variaciones las variaciones de las cuentas patrimoniales dentro de un mismo periodo. Todo eso vamos a registrarlo en este estado de cambios en el patrimonio neto, ¿no? Entonces muestra las variaciones ocurridas en las distintas partidas patrimoniales durante un periodo determinado. Se debe mostrar separadamente lo siguiente: los saldos de partidas patrimoniales al inicio del periodo. B. Ajustar el ajustes del ejercicio anterior. C. Variaciones en las cuentas patrimoniales antes de la utilidad o pérdida del ejercicio. C. Utilidad o pérdida del ejercicio. D. Distribuciones o asignaciones efectuadas en el periodo. D. Saldos de las partidas patrimoniales al final del periodo. Y también, acá tenemos una práctica que vamos a realizar en unos momentos, ¿ya? Entonces, ahí hemos tocado en forma conceptual los estados financieros, ¿no? Ya como me han dicho que no, no, no han hecho todos los estados financieros, pues para la siguiente semana vamos a hacer una pequeña monografía para tratar de cubrir esa parte, ¿ya? A manera de cierre, conclusión, ¿qué se entiende por los estados financieros? Los estados financieros reflejan los efectos financieros de las transacciones y otros sucesos, agrupándolos en grandes categorías de acuerdo a su característica económica. ¿Cuál es la clase de estados financieros que hemos visto? Hemos hablado de los siguientes tipos de estados financieros. Estados financieros de propósito general. Entonces, a los estados financieros de propósito general los hemos clasificado en estados financieros consolidados y estados financieros de periodos intermedios y anuales. Hemos hablado de los estados financieros de propósito especial. Ahí hemos hablado de los estados financieros extraordinarios y de los estados financieros de liquidación. También hemos hablado de los estados financieros básicos. Ahí hemos mencionado el estado de situación financiera, el estado de resultado integral, hemos hablado sobre el estado de cambios en patrimonio neto y hemos hablado del estado de flujos de efectivo. ¿Ya? A ver, chicos, vamos a ir un rato a la plataforma. ¿Ya? Y vamos a descargar esta práctica sencilla para que ustedes identifiquen los elementos de los estados financieros. Es bien sencilla, bien básica. ¿Ya? Descarguen el Excel, por favor. Práctica número 1 de estados financieros. Y vamos a abrir el Excel para que ustedes vayan haciendo vayan participando en la práctica. ¿Ya? A ver, mientras va cargando van descargando el Excel, vamos a hacer esta pequeña dinámica en el Mentimeter, ¿ya? Para ver si han comprendido los conceptos básicos. Les voy a pasar el enlace del Mentimeter para que vayan ingresando. A ver, por favor, antes de comenzar con el Excel, ingresen al Mentimeter, por favor. Ya, ingresen al Mentimeter. A ver, yo lo voy a estar esperando. Ya les he mandado el enlace por el chat. Ingresen al Mentimeter. A ver, unos 2 minutos para que vayan ingresando y vayan respondiendo la primera pregunta, ¿no? Enumera las características de los estados financieros. A ver, vayan ingresando, chicos, al Mentimeter y vayan enumerando las características de los estados financieros.
¿Están ingresando chicos al Mentimeter? ¿Ya han ingresado chicos? A ver, confirmen por el chat si han ingresado al Mentimeter. A ver, confírmeme por favor quién está ingresado al Mentimeter. A ver, Ana, ¿quién más ha ingresado? Póngame sí, no. Ya, Jacqueline, ¿quién más ha ingresado al Mentimeter? A ver, Carla, María Zamata, Sí, profesor, dentro. ya, a ver, Ruth, ya está Caterine, Rodrigo, Geraldo, ya, a ver. Vamos respondiendo a la primera pregunta. A ver, enumera las características de los estados financieros. Hasta el momento, una persona ha mandado sus respuestas. A ver, los demás también vayan mandando. Esperamos en unos 3 minutos. A ver, por favor, manden sus respuestas. Llevan dos compañeros. A ver. A ver, están poniendo características de los estados financieros. Ya, comprensible, confiabilidad, oportuna, informativa, verificables, legales, relevante, comprensibles. Bien, ¿no? Dijimos, ¿por qué oportuna, no? Porque tiene que estar cuando nosotros vamos a tomar vamos a tomar la decisión, ¿no? De hacer alguna inversión, ¿no? O alguna algo que sea indispensable pues, para la actividad de la empresa. Necesitamos tener la información a tiempo, ¿no? Es verificable. Todas las cifras que están ahí en los estados financieros tienen que tener su respaldo, no solamente en los registros y libros contables, sino estos tienen que tener su respaldo en los documentos y comprobantes de pago. ¿Sí? Comprensible para todos aquellos que tengan conocimientos mínimos, obviamente, de contabilidad. ¿Ya? Y, ¿no? ¿Qué más han puesto? A ver, oportuna, conversión, pertenencia, obviamente, a la institución. Comparabilidad, ¿no? Comparable, porque vamos a comparar diferentes periodos, ¿no? Puede ser años, ¿no? Puede ser semanas, meses. Podemos comparar estados financieros de la misma empresa o podemos comparar nuestra empresa con otras empresas del mismo sector para saber cómo estamos en el mercado. ¿Ya? Muy bien. A ver, vamos a pasar a otra pregunta. Vamos a pasar a otra pregunta. Ahí vayan ingresando, por favor. Vamos a pasar a otra pregunta. Ahí cojan su dibujito.
A ver, comenzamos. ¿En dónde se explica las cifras expresadas en los estados financieros? A ver, marquen la respuesta correcta. ¿En dónde se explica las cifras expresadas en los estados financieros? Estado de situación financiera, en el estado de cambios en el patrimonio neto o en las notas a los estados financieros. ¿En dónde se explican en dónde se explican las cifras expresadas en los estados financieros? A ver, marquen la alternativa correcta. Rápido, no antes que se termine el tiempo. Bien. En las notas a los estados financieros, ¿no? ¿Dónde se explican las cifras expresadas en los estados financieros? En las notas a los estados financieros. ¿Ya? Vamos con la siguiente pregunta. Ya, a ver, ya están ahí todos. A ver, vamos. Los inversionistas, ¿qué tipo de usuarios de la información contable es? Un inversionista, ¿qué tipo de usuario de la información contable es? ¿Es un usuario externo, un usuario interno o es un usuario intermedio? ¿Qué tipo de usuario es? Un inversionista. Un usuario externo, ¿no? Un usuario externo. A ver, vamos a la última pregunta. Las utilidades retenidas, ¿qué tipo de cuenta es y a qué estado financiero pertenece? Las utilidades retenidas, ¿qué tipo de cuenta es? Es decir, dime si es pasivo, activo, patrimonio, gasto, ingreso. ¿Y a qué estado financiero pertenece? ¿Estado de resultados, estado de balance general o estado de cambios en el patrimonio neto o estado de flujo efectivo? A ver, marquen la respuesta correcta. Las utilidades retenidas es una cuenta de patrimonio, ¿no? Clase 5 y pertenece al balance general, ¿no? Muy bien. No es una cuenta de activo ni es una cuenta de pasivo. Listo, chicos. Pues hasta acá hemos terminado esta dinámica. A ver, vamos ahora a hacer la práctica del Excel. A ver, acá. ¿Me confirman por el micro si logran ver el Excel? Sí, profesor, Sí, sí se puede. profesor. Ya. Sí se ve. ¿Ya han descargado ustedes el Excel en sus casas? Bueno, los que tienen para descargar, ¿no? Los que están en laptop o su tablet. Obviamente los que están por celular no van a poder hacer, pero traten de agarrar un lapicerito y una hojita y tratar de participar. ¿Ya? Bueno, estos es conocimientos básicos de los estados de situación financiera. Acá no vamos a hacer, todavía no vamos a hacer nada de cuentas, ¿no? De libro diario, Lima Mayor, eso vamos a para esta semana que viene, ¿ya? Pero la idea es que resolvamos esto en forma simple, identifiquemos dónde va cada elemento. Entonces, acá nos dice ejercicio 1. Es a realizar el estado de situación financiera. La empresa Construcciones Mi Preferida S.A. inicia sus operaciones con el siguiente estado de situación financiera al 30 de junio del año 2018. Efectivo, 80.000, inventarios, 28.500, terrenos, 20.000, edificios, 10.000, proveedores, 75.000, capital, 63.500. ¿Ya? A ver. ¿Dónde va cada cuenta? ¿Cómo sería la estructura? A ver, ponemos el nombre. Ya hemos dicho que todo estado financiero tiene que tener
Identificar el estado, ¿no? Ya, es el estado, situación financiera. A ver, ¿qué elementos tiene el estado de situación financiera? Ustedes díganme. A ver, chicos, díganme. El activo, Ya, activo. Dentro del activo, ¿qué vamos a tener? Primero la estructura, a ver, armemos la estructura. Acá vamos a insertar, acá estamos haciendo el 2018. Ya, activo. ¿Qué tenemos el activo? ¿Cómo se divide el activo? Ya lo hemos comentado. A ver si pueden participar con el micro porque no puedo, cuando comparto, no puedo ver, por favor, por el chat. Los que tengan micro participen, por favor. Efectivo y equivalentes de efectivo. No. Antes de entrar ahí a las cuentas, de activo, ¿qué tenemos? ¿Qué tipos de activo? Activo corriente y no Propiedades. corriente. Exacto, activo, corriente o circulante. Y dejamos un espacio y tenemos, acá ponemos total, activo, corriente. Y de ahí tenemos el activo, corriente. ¿Sí? Dejamos un espacio. Total, activo, no corriente. Y abajito tenemos pues total activo. ¿Ya? Listo. En el otro lado, ¿qué tenemos? Pasivo. Pasivo se clasifica en ¿qué pasivos? Pasivo Corriente y no corriente. corriente. Ya, pasivo corriente. Total, pasivo corriente. Pasivo no corriente. Tenemos total, pasivo, corriente. ¿No? ¿Qué más? Aunque esto está muy largo, vamos a ponerlo por acá. Esto lo vamos a subir. Ahí tenemos el patrimonio. ¿Ya? Y acá tenemos, pues, vamos a poner ahí total, patrimonio neto. Y tenemos total, pasivo y patrimonio. Ahora sí. Vamos al formato. Bien, entonces vamos clasificando, ¿no? Efectivo en caja, ¿dónde va? Activo corriente. Ya, entonces, efectivo en caja, activo corriente. ¿Cuánto? 80.000. Listo. Inventarios, ¿dónde va? ¿Dónde van los inventarios? Corriente.
Ok. ¿Cuánto? 28.500. Terrenos. ¿Dónde van los terrenos? Patrimonio. Activo No. no corriente. Activo no corriente. ¿No? 33. Ahí tenemos, ¿cuánto? 20.000. Edificios. ¿Dónde va? Activo no corriente. Muy bien. Y ahí va 10.000. Que me equivoco, he puesto activo corriente, es no corriente. Ya, listo. Hacemos la sumatoria. Y tenemos las cifras del activo corriente, el total activo corriente y no corriente. Total activo es sumar los dos, ¿no? Sumamos el total activo corriente y el total activo no corriente, ¿no? 105.800 más 30.000. Y tenemos total activo 135.800. Proveedores, ¿dónde va? Aquí. A ver, ¿qué están? A lo mejor voy a revisar el chat porque no me contestan por el micro. ¿Eh? Pasivo corriente, profesor. Ya. 75.000. ¿Y capital dónde va? Patrimonio. Ya, ok. Entonces hacemos la sumatoria. Total pasivo corriente 35.000. 75.000, perdón. Activo no corriente no tenemos nada, 0. Patrimonio, ahí vamos a poner el capital. 63.500. Hacemos la sumatoria, total patrimonio 63.500 y sumamos, ¿no?, el total pasivo corriente más el pasivo no corriente, ¿no?, y más el patrimonio. Y nos da 138.500. Y ahí tenemos pues la ecuación contable, ¿no? Lo que ingresa es igual a lo que sale, ¿no? El activo es igual a pasivo más patri. Listo. Ya está la primera pregunta. Sí, simple nomás para repasar e identificar las cuentas. Ahora vamos con el siguiente. Tenemos que hacer el estado de resultados. Listo. Estado de resultados. Ustedes díctenme la estructura del estado de resultados. Ya, ahí tenemos el estado de resultados. A ver, ¿con qué comenzamos en el estado de resultados? ¿Quién me dice? Vamos, chicos, ¿con qué comenzamos el estado de resultados? Ventas. Ventas. De ventas, ¿qué tenemos? A ver, creo que voy a dividir la pantalla porque... Gastos de ventas. Gastos de ventas. A ver qué dicen los demás. Costos de venta. Costo de venta, ¿no? Costo de venta. Ya vamos a... Un ratito. Voy a ponerlo así para ver qué están comentando. Ahí está. Vamos a ponerlo así para ver qué comentan por el chat. Ya. Costo de ventas. A ver, suprimo estas dos columnas. Acá al fondo también lo voy a suprimir. Listo. Costo de ventas. Ya. ¿De ahí qué más viene? Utilidad bruta. Ya. Utilidad bruta. ¿De ahí qué más? Gastos de operación. Gastos operativos. Ya, gastos Entonces el transporte no habla, espera. Apague su micro.
Pucha, que están más bravos así que la bolsa de valores, mucho grita. A ver, gastos de administración, de ahí, ¿qué más viene? A ver, por el chat. Gasto de ventas. Ya, gastos de ventas. ¿Qué más? Vamos, ustedes díganme. He hecho el estado de resultados. Gastos financieros. Utilidad operativa. Ya. Listo, ya está la utilidad operativa. ¿Qué más hago? ¿Qué resto? ¿Qué sumo? ¿Qué ponemos? Ya, gastos financieros. ¿Qué más? Primero hacemos los gastos y de ahí los ingresos. Ya, a ver. Ya, gastos financieros, ¿qué más hay? A mí su compañera, otros ingresos. ¿Qué vamos a poner acá? Otros gastos. Si hay otros ingresos, a ver, antes de otros ingresos, ¿qué podríamos? Falta un ingreso. Los impuestos. No, Financieros. exacto. Ingresos financieros. ¿Y eso qué me da? Ahí me dijeron la respuesta, utilidad antes de intereses e impuestos. Listo. ¿Qué más? La U ahí, sí, exacto, Jacqueline. ¿Qué más? A ver. Impuestos. Ya, impuestos. Impuesto a la renta. Ya, y de ahí, después del impuesto a la renta, ¿qué tenemos? Utilidad neta. Ya. Algunos le ponen participación, ¿no? De los trabajadores, de la participación, pero vamos a suponer que no es abril, ¿no? Ya. Listo. Vamos a insertar una columna para fusionar estas dos celdas para que esté tu parejito. Ya. Entonces vamos a ver el estado de resultados. ¿Qué nos dice? Elaborar el estado de resultados a partir de la siguiente información. Entonces simplemente ya con la estructura jalamos la información, ¿no? Gastos de administración, 121.000. Gastos de ventas, 88.000. Ventas, 280.000. De ahí impuesto a la renta, que es 9.450. ¿Y qué más? Intereses de las deudas, gastos financieros. No, acá, 2.500. Y de ahí costo de ventas, 37.000. No, vamos a quitar los decimales para que de repente no nos confundamos. Ay, caramba. Ya, listo. Entonces, venta menos costo de ventas. ¿Cómo hay la utilidad bruta? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué resto? ¿Qué sumo? Ventas menos costo de venta. Ya, 280.000 menos 37.000. Ya tenemos ahí la utilidad bruta, 243.000. Ya, ¿cómo hay la utilidad operativa? A ver. La utilidad bruta, ¿qué le hago? ¿Le sumo, le resto? Le restas los gastos operativos. A los gastos de administración menos los gastos de ventas. Muy bien. Ya tenemos utilidad operativa 34.000, ¿no? Otros costos, otros gastos, profesor, no tengo, cero. Ingresos financieros tampoco tengo, cero. Otros ingresos tampoco tengo, cero. ¿No? Entonces, me olvidé de fusionar estas dos celdas acá.
La utilidad antes de intereses e impuestos, simplemente a la utilidad operativa le restamos el gasto, ¿no? Los gastos financieros. Lo demás es 0, 0, 0, 0. 35.500. ¿No? ¿Y la utilidad neta cómo hallo? ¿Qué restamos? Utilidad antes de impuestos menos impuestos de la renta. Ya, exacto. Tenemos una utilidad de 22.050. ¿Ya? Listo. Ya hemos hecho nuestro estado de resultados. Como han visto, es algo simple, ¿no? Para efectuar, pues, ¿no? La dinámica. Acá me dice, elaborar el estado de resultados a partir de la siguiente información. Ya. Acá va a variar un poquito la estructura. Vamos a copiar el estado de resultados. Acá falta algo a agregar. Ya vamos a eliminar esta. Listo. Voy a ajustar esto acá. Ya. A ver. Ustedes díganme. ¿Qué falta en la estructura? A ver. ¿Qué nos falta en la estructura, chicos? Participaciones y utilidad, no, participaciones, profesor. Ya. ¿Dónde pongo participaciones? ¿En dónde lo pongo? En utilidad después de utilidad operativa, después de impuesto a la renta. ¿Dónde pongo las participaciones? Vamos, chicos. Ustedes ya han hecho. Investiguen. Vamos, vamos. No se queden callados. Antes de utilidad, antes de impuestos. ¿Qué dicen ustedes? A ver. A ver. Vamos a entrar a una página en la cual vamos a usarla cuando tengamos que hacer el análisis de los estados financieros. Van a poner ustedes en Google SMV o Superintendencia de Mercado de Valores. ¿Ya? Vamos ahí. El que tenemos acá. Mejor entramos a la página. A ver, quiero información financiera de las empresas. Voy a cambiar el formato de la página. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Acá, a ver. Información financiera. A ver, A ver, acá. Agroindustrias. Consolidada. Anual. Ya, estamos buscando el estado financiero, el estado de resultados. A ver, ¿de qué año? 2010. O ese 2011, a ver. Ya. Se mira, ¿no? La pantalla. Acá está el estado financiero, el estado de resultados. Pues acá tenemos un estado de resultados, ¿no? Con toda su estructura.
¿Ya? Entonces, acá tenemos en ingresos, pues tenemos los ingresos de actividades ordinarias, tenemos las ventas, prestación de servicios, ¿no? Total de ingresos, ahí le aplicamos, le restamos el costo de ventas, utilidad bruta o ganancia bruta, ahí le vamos a restar gastos de ventas y distribución, menos gastos de administración, ¿ya? Acá le ponemos otros ingresos operativos, le restamos otros gastos operativos, tenemos la utilidad operativa, ingresos financieros, gastos financieros, tenemos ahí para poner también diferencia de cambio, participación de resultados netos asociados a negocios conjuntos, nos da la utilidad UAI, utilidad antes de intereses e impuestos, le restamos el impuesto a las ganancias, ¿no? La ganancia neta por operaciones continuas. De ahí, ¿qué más? ¿Qué más? Y ahí a la utilidad neta, recién le vamos a calcular la participación de propiedad controlada, participaciones no controladas. Ya, a ver. Acá. Ahí en la utilidad neta, ahí le vamos a aplicar la participación de utilidades para tener la utilidad del ejercicio. Entonces, acá en el Excel, la utilidad antes de impuestos, participaciones, la vamos a aplicar acá. Para que me quede la utilidad del ejercicio. ¿Ya? Vamos a agrandarlo. Entonces comenzamos a jalar la información. Tenemos ventas, ¿cuánto? 1.000.000. Ahí tenemos costo de ventas, 600.000. ¿No? Vamos a ponerlo con dos decimales ya. Gastos de administración. Tenemos ahí 100.000. Gastos de ventas, 150.000. Perdón. A ver, porque me he borrado información. A ver. No había utilidad operativa siempre, ¿no, chicos? Gastos de venta, 150.000. Utilidad operativa. Gastos financieros. Tenemos ahí gastos financieros. No veo. 0. Otros gastos. 0. Ingresos financieros tenemos 20.000, ¿no? Entonces acá, ¿qué más tenemos? Impuesto a la renta, 51.000. A ver, acá en utilidad antes de impuesto a la renta tenemos que restar, ¿no? Los gastos operativos, restarle los gastos financieros, menos otros gastos, más otros ingresos, más otros ingresos. Ya, 170.000. Impuesto a la renta, 151.000 y utilidad neta, 119.000. Participaciones, ¿me hizo un monto? No, 0. Por lo tanto, acá sería utilidad de ejercicio 119.000. Listo. Ya está el ejercicio 3. Vamos al 4. Este es más de lo... Este es... Copiamos la estructura. Listo. A ver, ustedes me ayudan. ¿Ya? Me ayudan, chicos. ¿Qué ponemos en activo corriente? Ya. Ustedes díganme de frente. Efectivo. Efectivo. Ya. Ponemos efectivo, 20.000. ¿Qué más? ¿Qué
¿Qué más hacemos? Díganme ustedes. Tenemos maquinaria. ¿Dónde ponemos maquinaria? Activo no corriente. Ya, maquinaria. Inmuebles. ¿Dónde van los Activo no inmuebles? corriente. Ya. ¿Y qué más tenemos? Equipos. Activo no corriente. Préstamo bancario. ¿Dónde va el préstamo Pasivo bancario? corriente. Pasivo. Corriente. No. No Pasivo no corriente. corriente. Bueno, ahí va a depender, ¿no? Ahí no especificado si es corto plazo o largo plazo, pero si es corto plazo sería pasivo corriente. No vamos a suponer que es largo plazo, entonces sería pasivo no corriente, ¿ya? Ahí tiene razón su compañero, no hemos especificado. Entonces podría ser cualquiera de los dos. Listo. Pasivo corriente, listo. ¿Y capital social dónde va? Patrimonio. No. A 440.000, 440.000. Acá, vamos, otro estado de situación financiera. ¿No? Ustedes me ayudan. A ver, caja, ¿dónde va? Activo corriente. Activo corriente. Bancos, Activo corriente. inventarios en valores, Activo corriente. Activo corriente. ¿qué cuenta sería inventarios en valores? Los agarré. Mercaderías, ¿dónde van mercaderías? A ver, por el chat. Mercaderías, ¿dónde va? Activo corriente. Ya. Documentos por cobrar a corto plazo. A ver, ¿qué me están escribiendo? Documentos por cobrar a corto plazo. Activo corriente. Ya, esa es la 12, ¿no? Y pagos por anticipado. Activo corriente. Ya. Habíamos dicho, ¿no? Terrenos, edificios, activo no corriente, ¿no? Eso vamos a copiar rápido porque ya lo hemos hecho en otros ejercicios. Mobiliario y equipo. Activo no corriente. Equipo de entrega o reparto. Activo no corriente. Listo. Proveedores. Pasivo corriente. Pasivo corriente. Acreedores diversos. Pasivo corriente.
Ahí depende, ¿no? Cuando hablamos de acreedores, es personas que nos han prestado dinero, ¿no? Depende si es corto plazo o largo plazo también, ¿no? Vamos a suponer que es pasivo, activo, pasivo no corriente, ¿ya? Listo. Hipotecas por pagar. Pasivo no corriente. Exacto. Documentos por pagar a largo plazo. Pasivo no corriente. Ya. Ups. Ya, pues, como más viene capital social. Patrimonio, ¿no? Y tenemos 691.000. ¿No? Sumamos y nos cuadra, ¿no? Activo 1.296.390, e igual es el pasivo y el patrimonio. Bien. De ahí, ¿cuál más nos falta? Bueno, hasta acá creo que ya están todos los ejercicios. Listo, chicos. A ver, vamos a tomar asistencia. Atentos a la lista, vamos a tomar asistencia rápidamente, ¿ya? Aquellos que tengan algún problema, me avisan, ¿ya? Diana, Álvarez Diana, Presente, profesor. Buenas noches. ya. Luz Apaza, Luz Marina, Presente, profesor. ya. Flor, si está. Vivian, también la he visto. Mirta Rubí. Mirta Rubí. González, Luz Marina. Por el chat, profesor. Ah, ya, ok, sí está. A ver. Eulalia. Sí le he Presente, visto Eulalia. Brisaida. Presente, profesor. Jimena. ¿Está Jimena? Si tienen problemas, por favor que se comuníquense ustedes por el chat. Jimena. No está Jimena, ¿no? Carla. Presente, profesor. Ya, Ana sí la he visto. Geraldo también está. Jocelyn también está. Jessica. Presente, profesor. María Magda. Ah, sí estaba María Magda. Presente, profesor. Samata María. Presente, profesor. Ya, Rodrigo sí está. Jacqueline y Ruth también está. Ya. ¿Alguien que no haya llamado? ¿Han visto a su compañera Mendizábal Sánchez Rosa Jimena? ¿Estaba en la sesión, chicos? ¿Su compañera Jimena estaba en la sesión o no? Sí, sí estaba, profesor. De repente tiene un problema. Vamos a considerarlo, ¿ya? Quizás internet, profesor, porque sí estaba. Ya, listo. No hay problema. Estamos poniendo asistencia. Bien, chicos, entonces nos vamos a quedar acá en este tema. La siguiente semana hacemos una monografía para hacer los estados financieros y ya la siguiente semana ya comenzamos a hacer, ¿no? A analizar, pues a hacer el análisis vertical, horizontal y los ratios financieros. ¿Ya? Bien, chicos, nos quedamos hasta acá. Recuerden su control del día sábado, ¿no? De las lecturas que están acá en el DUTIC, ¿no? De la NIC número 1 y de la lectura de estados financieros. De ahí va a salir, ¿ya? Este día sábado tienen control. Bien, chicos, nos vemos. Cuídense. Profesor, Dime. disculpe, ¿no quiero estar habilitado en la plataforma? ¿Cuál? Para la práctica, para mañana, el día sábado. Hemos quedado a partir de las 7 de la noche hasta las 21, hasta las 11:59. Desde las 7, ¿verdad? Ajá.
Es que el sábado anterior estaba desde las 9, profesor, por eso era mi consulta. ¿Así? De repente me he equivocado. Ya, Sí, desde por las favor, 7. que sea desde Gracias. las 7, por gracias. Ya, ok, listo. Ya chicos, nos vemos. Chao, chao. Gracias, profesor. Buenas noches. Hasta mañana, profesor.